Lo que en el siglo pasado era la principal forma de guerra entre entidades, como los combates militares y ataque a la infraestructura física del oponente, ahora se ha convertido en una táctica más de batalla. Antes, contar con una membresía del Club de las Armas Nucleares también te brindaba el beneficio de participar y determinar el orden global de la posguerra. Actualmente, diversos actores internacionales invierten millonarias fortunas para desarrollar y expandir sus capacidades militares para no solo atacar, sino defender y explotar las vulnerabilidades de las redes de comunicaciones electrónicas. Y es que el tejido social y físico de nuestras sociedades depende de estas redes. Una nueva generación de guerra, llamada la Guerra de la Información, permite que las rivalidades, a diferencia de aquellos años de la posguerra, se enfrenten con asimetría. Es decir, no es necesario contar con una asimetría económica, geográfica, militar o ideológica a la de tus oponentes. Dime qué habilidades cibernéticas tienes y te mostraré el daño que puedes infligir. Irrupciones, turbulencias, perturbaciones, desprestigio, temor, terror, incertidumbre, desconfianza, etc. China, Rusia, Irán y Corea del Norte son actores con mucha más experiencia que la mayoría de sus contrapartes para participar en guerras electrónicas, ciberguerras y operaciones psicológicas. Estos estados también han desarrollado una resiliencia ante la escalada de sanciones internacionales que durante décadas han asfixiado y continúan asfixiando no solo su economía, sino la misma sobrevivencia de su población. Y así, con todo y su debilitamiento económico y su aislamiento internacional y la crítica mundial, estos 4 países han evolucionado en sus estrategias para continuar con su agenda. A Rusia, por ejemplo, no le ha impedido anexarse a Crimea, ingerir en las elecciones de países exsoviéticos o en las elecciones presidenciales del 2016 y 2020 en los Estados Unidos, o bien presuntamente llevar a cabo el mayor y más sofisticado hackeo de la historia del gobierno estadounidense. A China, por ejemplo, no le ha impedido interrumpir sus actuaciones en Hong Kong, en la zona fronteriza con la India o en los Estados Unidos, donde presuntamente incursionó en una campaña de piratería informática usando el servicio de mensajería electrónica de este gobierno. A Irán no le ha impedido intervenir en Yemen y Siria, retomar sus actividades de enriquecimiento de uranio y continuar con su proyecto de construcción de una arma nuclear. O bien, conducir operaciones de desinformación para también influenciar el desarrollo de la carrera presidencial de los Estados Unidos en 2020. Y así, algo muy alarmante está sucediendo. Las continuas decisiones y amenazas y sanciones impuestas por los gobiernos estadounidenses, europeos y sus socios transatlánticos están orillando a los gobiernos que no se alinean con sus intereses a aliarse estratégicamente. Por ejemplo, Corea del Norte e Irán han incrementado su intercambio comercial, militar y científico en materia nuclear. China e Irán también han estado trabajando en un acuerdo comercial y militar. Y lo impensable, China y Rusia buscarán mecanismos para impulsar el desarrollo económico y social de sus países. Y dicen, defenderán la justicia mundial y la seguridad geoestratégica. Es innegable el peligro que el mundo enfrenta ante la existencia de países con capacidad nuclear, sea del grupo que sea. Mayor peligro aún cuando 2 de ellos, Irán y Corea del Norte, no cuentan con instrumentos suscritos que los comprometan a detener o desmantelar sus proyectos de nuclearización. Es aquí cuando la diplomacia y la negociación debería de ser maniobrada con mucha delicadeza y a la brevedad. Las amenazas y sanciones en estos tiempos de volatilidad podrían incrementar el riesgo de inclinar la balanza y escalar innecesariamente a una guerra a la que no queremos llegar. Esta pandemia brinda el perfecto pretexto para operar guerras de baja intensidad híbridas, instituciones gubernamentales fracturadas, profundidad en la marginación y exclusión de grupos, crisis sanitarias, económicas, humanitarias, de confianza y de gobernabilidad surgen cada vez más en la mayoría de los países.
Lo indeseable sería que los sospechosos de siempre, haciendo uso de sus talentos en los diversos artes de la guerra, de los que no nos quedan dudas son muy capaces, decidieran asociarse y enfrentar a Occidente mediante un bloque, donde ellos manejaran su propia información, donde ellos manejaran la narrativa.